Vamos a analizar ahora el material publicado por el Ministerio de Educación en la semana 7. Utilizamos la página 53 del cuaderno de trabajo de segundo grado de matemática. Soy el profesor Wilder Salazar y en esta oportunidad trabajaremos lo que es el perímetro y área de polígonos. Para poder hacer este análisis utilizaremos el tangram. El tangram es un rompecabezas que consiste en 7 piezas geométricas que juntas forman un cuadrado y permiten construir todo tipo de figuras geométricas, animales, personajes u otros objetos. El tangram es un juego muy antiguo atribuido a los chinos que nos permite formar diversos tipos de figuras. Utilizando este tangram nos piden hacer dos actividades. Haciendo uso de todas las piezas del tangram, construye dos figuras geométricas de 3 lados que tengan igual perímetro e igual área. Forma un triángulo y un cuadrado con todas las piezas del tangram, compara el área y el perímetro del triángulo y el cuadrado y describe lo que observas. Analicemos el problema. Primera parte, ¿cuántas piezas tiene el tangram? Veamos, el tangram, como hemos dicho, es un cuadrado que tiene varias piezas. Si nosotros contamos las piezas que están señalándose, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El tangram tiene 7 piezas. ¿De qué figuras geométricas está compuesto el tangram? Observemos nuevamente. Tiene 5 triángulos, 2 grandes del mismo tamaño, uno mediano y 2 triángulos pequeños. Un cuadrado, que en esta oportunidad lo vemos de color azul, y un paralelogramo que se encuentra de color plomo. ¿A qué figura geométrica se refiere la situación cuando dice que tiene 3 lados? Obviamente es una figura geométrica denominada triángulo. ¿Qué nos piden encontrar las preguntas de la situación significativa? Primero nos piden usar las piezas del tangram y construir dos triángulos que tengan igual perímetro e igual área. Y luego nos piden formar un triángulo y un cuadrado con todas las piezas del tangram, comparar el área y el perímetro del triángulo y el cuadrado, describir qué se observa. Diseñamos una estrategia o plan. Describe el procedimiento que realizarías para construir las figuras de 3 lados que se piden en la primera pregunta de la situación significativa. La estrategia sería formar todos los triángulos posibles con las piezas del tangram y determinar qué triángulos de los formados tienen igual área y perímetro. ¿Qué procedimiento debe realizar para determinar el área y el perímetro de las dos figuras que pide la segunda pregunta de la situación significativa? Formar un cuadrado con todas las piezas y luego un triángulo, y observar la relación de los perímetros y áreas entre ambas figuras. Ejecutamos la estrategia o plan. Haciendo uso del tangram, que puedes recortar o construir, representa mediante un dibujo las dos figuras geométricas de 3 lados que formaste con las piezas del tangram. Aquí tengo el primer triángulo formado con 2 piezas del tangram, los 2 triángulos grandes, y aquí con las 5 piezas restantes. Entonces los 2 triángulos tienen, veamos aquí, de qué piezas del tangram están conformados cada una de las figuras que formaste. Está formada la primera por 2 triángulos y la siguiente está formada por 3 triángulos, un cuadrado y un paralelogramo. Determina el perímetro de las figuras que formaste y sustenta si son iguales. Entonces, asumiendo que hemos utilizado un cuadrado de 21 centímetros de lado, el primer triángulo está construido por 2 triángulos pequeños, como se muestra la figura, y las dimensiones serían las que se muestran en el dibujo. El perímetro sería 21 más 21 más 15 más 15. Recuerda que el perímetro es la suma de los lados. Este triángulo tiene 21 más 30, que son la hipotenusa de este triángulo rectángulo, que sumarían 72. Luego tengo el otro triángulo construido. Si observamos las medidas de sus longitudes de las partes, tendríamos aquí el primer cateto sería 21, el otro sería 21 y el otro sería 30. Entonces suma también 72, quiere decir que los perímetros de ambos triángulos son iguales. Calcula el área de las figuras y determina si son iguales. El área de un triángulo, base por altura sobre 2 o cateto por cateto sobre 2, sería 21 por 21 entre 2, que me da 220,5. Ten en cuenta que aquí solamente utilizo la base y la altura o ambos catetos para poder encontrar el área. La hipotenusa no la hemos empleado. Y luego el otro triángulo sería
parecido, acá tendría un cateto de 21, acá otro cateto de 21, por lo tanto sería 21 por 21 sobre 2, 220,5 centímetros cuadrados. El área de los dos triángulos es la misma. Entonces me piden, responde lo que se pide en la situación significativa. En la primera pregunta nos pedían construir dos triángulos, dos figuras triangulares con todas las piezas del tangram. En la primera hemos utilizado 2 y en la segunda figura 5, ahí están todas las piezas del tangram. Y se ha comprobado a través de los procedimientos detallados anteriormente que ambos tienen un perímetro de 72 y un área de 220,5 centímetros cuadrados. Forma el triángulo con todas las piezas del tangram, dibuja y anota cuánto miden sus lados y calcula su perímetro y área. Aquí tengo uno de los triángulos, calculamos el área, hemos dicho que el área es base por altura sobre 2, en este caso la base sería toda esta medida, o sea la suma de 21 más 10,5 más 10,5 que viene a ser 42, por esta altura que viene a ser 21, dividido entre 2, me da 441 centímetros cuadrados. Y el perímetro es la suma de todo el contorno, de las longitudes del contorno de esta figura triangular. Sumamos todos los datos y me da 102 centímetros. Ese sería el área y el perímetro de esta figura. Forma un cuadrado con todas las piezas del tangram, dibuja y anota cuánto miden sus lados, calcula su perímetro y área. Aquí tengo el cuadrado, calculamos el área. El área es lado por lado, o sea 21 por 21, 441 centímetros cuadrados. Y el perímetro es la suma de todos los lados del cuadrado. Acá tengo 4 lados, 21 más 21 más 21 más 21, o también podría resumir diciendo 21 por 4, ¿no? 84 centímetros. Entonces, de acuerdo a lo desarrollado en las dos preguntas anteriores, 6 y 7, plantea una relación entre el perímetro y el área de las dos figuras. Ambas figuras tienen igual área, pero diferente perímetro. Reflexionemos sobre el desarrollo. ¿De qué otra manera puedes calcular el área de las figuras geométricas que te piden en las preguntas de la situación significativa? Pues puedo hallar el área de cada pieza y luego sumar todas las áreas de aquellas figuras que componen ya sea el triángulo o el cuadrado. Con todas las piezas del tangram construye otras dos figuras geométricas que tengan el mismo perímetro y la misma área. Entonces aquí he construido una posibilidad. Aquí he utilizado 4 piezas con las mismas dimensiones que hemos empleado en los ejercicios anteriores y hemos comprobado que tiene el mismo perímetro 72 centímetros y la misma área 220 centímetros cuadrados cada una de estas figuras. Ambas tienen mismo perímetro y misma área. Continuamos ahora con la página 60 de nuestro cuaderno de trabajo y vamos a determinar en algunas situaciones problemáticas el perímetro y el área de figuras poligonales. Veamos nuestro primer problema. Lucía está haciéndose una chalina de lana de muchos colores que mide 120 centímetros de largo y 30 centímetros de ancho. ¿Cuál es el perímetro de la chalina? Alternativas: 300 centímetros, 150 centímetros, 360 centímetros, 450 centímetros. Nos dicen que Lucía confecciona una chalina de diversos colores, la cual tiene una forma rectangular. Esta chalina tiene 120 centímetros de largo y también 30 centímetros de ancho. Por tratarse de una figura rectangular, los lados opuestos son iguales. Por lo tanto, tengo acá también 120 centímetros y aquí 30 centímetros. Como me piden el perímetro no es otra cosa que la suma de las longitudes de los lados. Tendría que sumar 30 centímetros más 120 centímetros más 30 centímetros más 120 centímetros. Al sumar voy a obtener 300 centímetros. Quiere decir que la respuesta al problema sería que el perímetro de esa chalina mide 300 centímetros. En el segundo problema nos presentan un gráfico y me piden determinar el perímetro de la figura. Las alternativas son 35 centímetros, 21 centímetros, 33 centímetros y 27 centímetros.
Este segundo problema me da una figura compuesta por varias figuras planas. En ella me proporcionan las medidas de sus lados y me piden determinar su perímetro. Entonces, si nosotros observamos, contamos cuántos lados tiene esta figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lados. Es un polígono de 10 lados, un decágono. Entonces, este decágono, para calcular su perímetro, solamente se tiene que sumar sus lados. Si sumamos, tendría 3, empiezo por acá, más 1, más 3,5, más 2, más 4, más 3, más 4, más 2, más 3,5, más 1. Todo esto está en centímetros. Entonces tenemos que la suma de todas esas cantidades me da 27 centímetros. Quiere decir que la respuesta al problema sería perímetro de esta figura 27 centímetros. El problema 3 nos dice, haya la suma de los perímetros de las dos franjas rojas en el diseño de la bandera, si se sabe que B es el punto medio del lado AC y que el ancho de las franjas es iguales. Tengo ahí como alternativas, letra A 350 centímetros, letra B 360 centímetros, letra C 330 y letra D 270 centímetros. En este problema nos dice que debemos calcular la suma de los perímetros de las dos franjas rojas en el diseño de la bandera. Entonces la bandera tiene color rojo, color verde y amarillo, ¿no? Lo que nos interesa son las franjas rojas. Tenemos ahí dos franjas rojas en los cuales debemos calcular su perímetro. Los datos son que B es el punto medio. B es el punto medio. Entonces significa que está dividiendo a este rectángulo en dos partes iguales. Hasta acá tengo 30 y hacia abajo también tendría 30 centímetros. Además nos dice que el ancho de las franjas son iguales. Si son iguales, significa que estos tres segmentos miden lo mismo. Cada uno mediría 10. Ahora vamos a encontrar el perímetro de las franjas rojas. Sacamos aparte una franja roja y tenemos lo siguiente. Vamos a tener acá, vamos a colorearlo del color que señala rojo y veamos cuál sería su perímetro. Sus medidas tendrían que ser aquí 80 centímetros, que es este ancho, luego tendría por acá 10, esto también tendría que ser 10, y por acá tendríamos 80. ¿Cuál sería el perímetro? El perímetro sería 80 más 80 más 10 más 10. Todo esto está en centímetros. Entonces tendríamos 80 más 80 son 170, 170, 180 centímetros. Pero son dos franjas de color rojo, entonces sería 180 centímetros de perímetro de la primera por 2, 360 centímetros. Entonces la respuesta a este problema sería que el perímetro de las dos franjas rojas son 360 centímetros. Problema número 4. Para el aniversario del colegio, Julián elaboró 50 banderines con el diseño de la figura mostrada. Se sabe que el triángulo AMB es congruente al triángulo CND. ¿Cuánto papel utilizó en total? El problema número 4 nos presenta una figura y me dice: para el aniversario del colegio, Juan elaboró 50 banderines. Esta es la forma que tienen los banderines. Y además, aquí hay dos triángulos. Este triángulo, que es el triángulo AMB, que podemos ver por acá, es congruente con el triángulo CND. Significa que tienen las mismas medidas. Al decirnos congruentes, significa que tienen las mismas medidas. Por lo tanto, puedo hacer una traslación. El área de este triángulo es la misma que el área del triángulo BMA o AMB y lo podemos trasladar, quedándonos en consecuencia una figura de área equivalente, pero mucho más conocida, es decir, ahora tendría un rectángulo, el rectángulo ABCD, y lo que tengo que encontrar es el área de este rectángulo. Y el área de un rectángulo se calcula multiplicando su largo por su ancho.
Acá tenemos 15 centímetros de largo por 10 centímetros de ancho. Hacemos el cálculo del área y nos va a quedar 15 centímetros por 10 centímetros. Esto va a ser igual a 150 centímetros cuadrados. Tengan en cuenta que el área es mide la superficie de una figura plana y sus unidades son unidades al cuadrado. 150 centímetros cuadrados. El problema 5 nos dice, cortamos un cuadrado A por la mitad y obtenemos dos piezas, y una de ellas la cortamos por su diagonal. Reunimos las piezas y formamos la figura B como se indica. Marca las respuestas que creas correctas. 1. A tiene mayor área, B. A tiene el perímetro mayor, B tiene mayor área, B tiene el perímetro mayor, A y B tienen igual área, A y B tienen igual perímetro. En este problema número 5 nos proporcionan dos figuras y me mencionan que una figura se obtiene a partir de la primera, ¿no? Entonces tenemos que esta figura es un cuadrado, el cual se ha hecho un corte por la mitad y luego una diagonal. Vamos a enumerar las figuras que han sido obtenidas de esta manera. Esta sería la figura 1, por acá tendría la figura número 2 y por acá tendría la figura número 3. Como estas son las mismas que se han utilizado para construir la figura que tengo al costado, en la parte B, esta la voy a pintar de color rojo, sería figura 1. Figura 1. El otro triángulo lo voy a pintar de color verde y sería figura número 2. Acá, figura 2. Y el rectángulo lo hemos considerado como figura 3, vamos a pintar de color negro. Entonces tendríamos acá figura 3. Observamos que ambas figuras están construidas con las mismas figuras planas, por lo tanto se trataría de figuras que tienen la misma área. Primera conclusión, las figuras tienen la misma área, tienen áreas iguales. Ahora evaluaremos el perímetro. Veamos aquí, considerando que esto es X, acá es Y, como esto es igual sería Y, por acá tendría X, por acá tendría Y y por acá tendría Y. En esta figura A, el perímetro es la suma de todos los lados que delimitan la figura. O sea, X más 2Y más 2Y. Sumando me quedaría 2X más 4Y. Ese sería su perímetro. Asumiendo que tiene las mismas medidas, acá, esta es la figura 1, que está por aquí, sería X. Tendríamos por acá raíz de X cuadrado más Y cuadrado, dado que es Pitágoras la aplicación, esto sería aquí X, por acá sería X, esto sería de la figura 2, sería X, y esto de acá sería raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Sumando en la figura B, el perímetro me va a quedar la suma de todos los lados, o sea, sería 3X más X más raíz de X cuadrado más Y cuadrado más raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Hacemos la suma y quedaría 4X más 2 raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Como observamos, los perímetros son diferentes. Tendría acá diferente. Siguiente conclusión, las figuras tienen diferente perímetro. Diferente perímetro. El problema 6 nos dice, un piso tiene una superficie de 50 metros cuadrados si se ha
embaldosado con losetas cuadradas de 25 centímetros de lado, ¿cuántas losetas fueron necesarias? Letra A, 500 losetas, letra B, 800, letra C, 250 y letra D, 625 losetas. Un piso de 50 metros cuadrados de área y a ese piso lo vamos a embaldosar, le vamos a colocar losetas pequeñas que tienen un área de 25 centímetros de lado. Esta pequeña loseta tendría, vamos a poner acá sus dimensiones, 25 centímetros de lado. Por lo tanto, el área de esa loseta tendríamos que sacarlo utilizando la fórmula del área al cuadrado. El área de la loseta sería igual a 25 al cuadrado, es decir, 625 centímetros cuadrados. ¿Cómo encuentro cuántas losetas voy a utilizar para cubrir toda esta área, toda esta superficie? Entonces, el número de losetas será igual a la área total, que son 50 metros cuadrados, sobre el área de cada loseta, 625 centímetros cuadrados. Noten ustedes que tengo en el numerador metros cuadrados y en el denominador centímetros cuadrados. Entonces no puedo hacer la división si las unidades no son iguales. El número de losetas será igual. Para convertir de metro cuadrado a centímetros cuadrados, basta con multiplicar por 10.000. Entonces, hacemos la operación, el número de losetas será igual a 500.000 dividido entre 625 y ahí vamos a eliminar las unidades al cuadrado y nos va a quedar el número de losetas, que en este caso sería 600 losetas. Igual a 800 losetas. Entonces, respuesta 800.